Tengan muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a estos webinars de Integra Cancer Institute, a nuestro programa educacional que inicia el día de hoy para el año 2023. Antes que todo, queremos desearles a todos un feliz año, muchísimas bendiciones y éxitos para todos ustedes y sus familias para este 2023. Hoy pues queremos de nuevo inaugurar nuestras actividades docentes y educativas para hablar del tema del cáncer, para concientizarlos a todos ustedes y educarnos, dar un poquito de información de diferentes tipos de tumores y que ustedes pues estén conscientes de, de estos temas que cada vez desafortunadamente cada vez los vamos a ver más. Hoy estamos especialmente contentos de anunciar también la inauguración de un centro de excelencia más que es hermano y colaborador de Integra Cancer Institute, que es el Centro Ginecológico y Centro de Cáncer de la Mujer Mirari. Tenemos con nosotros hoy a su fundador, el doctor Julio Lau, ginecólogo, oncólogo y director médico de este centro que se acaba de inaugurar el jueves pasado. Un centro de excelencia que va a tratar muchísimas aspectos y enfermedades asociadas a la mujer. Y nosotros pues no podemos estar más contentos de poder agregar a otro centro más de excelencia a nuestro grupo. Uno de los objetivos y por fortalezas nuestras es de que siempre hemos dicho que queremos afrontar el cáncer de una manera multidisciplinar, de una manera integral, y este Centro de la Mujer Mirari nos viene a complementar muchísimas cosas con todos los servicios que nos van a brindar, que nos complementan a nosotros también. Así que desde ya felicitaciones al doctor Julio Lau y a todo su equipo por su nuevo Centro Mirari. Y vamos a inaugurar precisamente hoy un tema muy común y muy asociado obviamente a enfermedades de la mujer, que es el virus del VPH y su relación al cáncer, específicamente el cáncer de cervix o el cáncer del cuello de la matriz. Eh, es un tema, desafortunadamente el cáncer de cervix sigue siendo el cáncer más común en la mujer guatemalteca, especialmente en las áreas rurales. Es un cáncer que todos sabemos puede ser prevenible y detectable a tiempo si se toman las medidas adecuadas, que son las que vamos a platicar. Así que este es un tema de suma importancia y muy ad hoc a este es el nuevo Centro de la Mujer, que también va a estar tratando a pacientes con sus papanicolaos y todos los exámenes relacionados a la prevención y detección temprana del cáncer de cervix. Así es que no me extiendo más. De nuevo, felicidades, Julio, por el nuevo Centro Mirari, y el doctor va a presentar a nuestros invitados de honor que hablarán sobre el virus del papiloma humano. Adelante, Julio. Gracias, doctor Jesús, y gracias por la presentación. Pues bienvenidos a todas. Ya vemos que tenemos bastantes participantes. Estamos en el mes de enero, que es el mes de la concientización acerca del cáncer de cervix. Y por eso, pues, elegimos un tema especial para este mes, que es hablar de virus de papiloma y de cáncer de cervix. Sabemos que virus de papiloma es un tema que a veces es tabú entre quién lo tiene, quién no lo tiene, o a veces muchas de nuestras pacientes consultan con información errónea y con mucho miedo. Entonces, el objetivo de este webinar es que resuelvan sus dudas, que tengan la mejor información científica, lo que es realmente cierto, de dos expertos. Estos son unos expertos en la materia. Son dos amigos, les tengo mucho cariño y la verdad estoy muy agradecido que hayan aceptado la invitación de estar hoy con nosotros y poderle dar un poquito de educación a ustedes. Está la doctora Andreina Fernández, ella es bióloga molecular, sabe mucho de virus de papiloma, es su tema preferido, entonces ella sabe un montón de este tema, les va a explicar bastante del virus de papiloma. Y también está el doctor Jorge Hegel,
Él es ginecólogo, oncólogo, es uno de los líderes en ginecología oncológica en Venezuela. O sea, este tipo es un crack. Y los dos, bueno, los dos con más gente, hacen un programa en Venezuela que se llama Ginecología Oncológica a Domicilio. O sea, ellos van y enseñan a más personas acerca de ginecología oncológica. O sea, si hoy tenemos gente que sabe mucho, pero además de que sabe mucho, sabe enseñar. Y entonces les van a explicar de una forma sencilla y van a salir encantados de este tema, aparte que son excelentes personas. Entonces los dejo con ellos. Vamos a empezar con la doctora Andreina. Bienvenida Andreina, bienvenida Jorge. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Julio. Saludos a todos. Un compromiso después de esta introducción de mi querido Julio, porque, bueno, tenemos que cumplir con esa barra que nos dejó bien alta. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar esta noche con ustedes acá. Bueno, acá ya es de noche, tarde de ustedes. Gracias al Centro Íntegra y obviamente a Mirari, y felicitaciones por esta inauguración. Espero que sean muchos años de mucho éxito para ustedes. El día de hoy pues me toca hablar de un tema que sí es mi tema favorito y del que podemos pasar toda la noche hablando porque siempre surgen muchas dudas sobre lo que es la infección con el virus de papiloma humano. Así que hoy vine a traerles ciertos tips o ciertos datos importantes que deben saber sobre esta infección, ¿ok? Y bueno, espero aclarar muchas de sus dudas. Este es un virus, ¿ok? De transmisión sexual y es el virus de transmisión sexual más frecuente a nivel mundial. Fíjense que 8 de cada 10 personas que son sexualmente activas se pueden infectar con VPH en algún momento de su vida, independientemente del género, independientemente de si es mujer o de si es hombre. Y 5 de cada 10 de estas infecciones va a ocurrir en los primeros 3 años de actividad sexual. Es decir, que vamos a estar en riesgo de infectarnos con este virus incluso en la primera relación sexual que tengamos. Este es un virus que es responsable del 5% de los cánceres humanos, ¿ok? Y ya para el año 2016 se habían reportado 630,000 casos de cáncer asociados a VPH diagnosticados en un año. Es una cifra bastante alta si comparamos con otros cánceres, y de estos 630,000 casos se observó que 570,000 casos se correspondían a mujeres y 60,000 a los hombres. Por supuesto, las mujeres somos las que llevamos la mayor carga de enfermedad asociada a VPH, porque precisamente el cáncer del cuello uterino es una enfermedad causada directamente por VPH. 90% de los casos de cáncer de cuello uterino son causados por el virus de papiloma humano. Pero también tenemos lo que es el cáncer de orofaringe, el cáncer de pene, el cáncer de vagina, de vulva y de ano, en menor proporción, pero tiene un papel importante en el desarrollo de estas enfermedades. Un poquito para que conozcan la estructura de este virus. Es un virus que pertenece a la familia Papillomaviridae y está formado por estas como especie de estrellitas que ven acá, que se conocen como capsómeros, que forman esta especie de cascaroncito. Y dentro de ese cascarón tenemos lo que es la molécula de ADN, que es la que le va a dar toda la información genética al virus. Esta molécula de ADN es similar al ADN que nosotros tenemos en nuestras células, también codifica toda la información genética, pero en este caso del virus. Y fíjense, en esta imagen es una representación del genoma de VPH. Es un genoma circular, bastante pequeño, pero que a pesar de su tamaño puede causar serios problemas de salud al humano, ¿ok? Si se fijan, cada flechita de esta son los genes que codifican el genoma de VPH, y cada gen que están representados en esas flechas va a codificar para una proteína que cumplen una función. Van a tener funciones de replicación, de maduración, de ensamblaje del virus una vez que se cumple todo el ciclo de vida, pero muy importantes son las proteínas E6 y E7 o las oncoproteínas E6 y E7, que tienen un alto poder oncogénico. Es decir, estas son las proteínas responsables de que una vez que nos infectamos
en el paso del tiempo, si no existen controles adecuados, algún paciente pueda o no desarrollar un cáncer. Y es que estas dos proteínas van a interactuar con proteínas de nuestra propia célula. Entonces, una vez que ocurre esta infección inicial con el virus de papiloma humano, infecta nuestras células y las proteínas del virus son capaces de interactuar con dos proteínas importantes que codificamos nosotros, ¿ok? Como es P53 y la proteína del retinoblastoma. ¿Qué pasa cuando estas proteínas del virus interactúan con nuestras proteínas? Que alteran las funciones normales de nuestra célula. Y por lo tanto, ahí es cuando comienzan a haber problemas. Entonces, cuando interactúan con P53, no vamos a tener lo que es la reparación de los daños en el material genético, ni tampoco, por el otro lado, vamos a tener control en lo que es la proliferación celular. Por lo tanto, como les digo, esa interacción de las proteínas virales con nuestras proteínas de nuestras células va a causar ciertos daños a nivel de lo que es el control celular y en el tiempo puede predisponer a desarrollar una patología maligna, como es el caso del cáncer de cuello uterino. ¿Cómo ocurre la infección inicial por el virus? Siempre hablamos que la principal vía de transmisión de VPH es por las relaciones sexuales, ¿ok? Cualquier tipo de relación sexual, bien sea vaginal, anal o por sexo oral, ¿ok? Este roce que se genera durante las relaciones sexuales va a generar pequeños cortes o pequeñas heridas a nivel del epitelio que no son visibles a simple vista, pero que sí generan ciertas fracturas o aberturas en lo que son las capas del epitelio que permite que la partícula de VPH entre, ¿ok?, a nuestro epitelio y alcance lo que se conoce como la capa basal. Fíjense que en este caso estamos en lo que es el canal vaginal y este es el cuello uterino. Durante las relaciones sexuales, esta área está expuesta a ser infectada por partículas de VPH. Y una vez que estas heriditas que ocurren en lo que es el epitelio permiten la entrada de la partícula viral, comienza la infección de nuestras células por parte del virus. Una vez que el virus infecta nuestras células, va a activar todos los genes que les había comentado previamente. ¿Qué es lo importante que debemos saber acá? Que muchas de estas infecciones que ocurren pueden ser transitorias, es decir, la mayoría de las infecciones por VPH se resuelven en un periodo de 2 años y por ello la mayoría de las personas nunca se enteran de que se han infectado con este virus a menos que en el tiempo desarrollen una lesión. Y entonces, ¿cuál es uno de los factores más importantes de la infección con VPH? Precisamente la persistencia de la infección. Porque si pasado esos 2 años, que es el promedio para eliminar la infección, esa infección continúa estable y continúa replicándose el virus, es el momento perfecto para que ya estas células comiencen a alterarse de una manera como más agresiva y comiencen a manifestarse las lesiones que podemos ver en cuello uterino. Se ha visto que tener una infección persistente con genotipos de alto riesgo, sobre todo el genotipo 16, nos permite predecir el riesgo de una paciente de desarrollar o no una lesión de alto grado en el tiempo, ¿ok? Sin embargo, es muy importante destacar esta frase que tengo acá, que el virus de papiloma humano es un factor necesario, pero insuficiente para desarrollar cáncer de cuello uterino. Es decir, es necesario que el virus esté presente, pero no toda paciente que se infecte con VPH va a desarrollar un cáncer. Les he hablado un poquito sobre genotipos de alto riesgo, actualmente hay más de 200 genotipos de VPH, ellos se van a clasificar dependiendo del tipo de célula que infecta. Los tipos que infectan mucosas son alrededor de 40 tipos y se pueden clasificar en bajo riesgo oncogénico y alto riesgo oncogénico, y esto va a depender del riesgo que ellos representan de desarrollar una lesión maligna. Dentro de los bajos riesgos tenemos los más famosos o los que más se detectan son el 6 y el 11, que están asociados a lo que son las verrugas genitales y papilomatosis respiratoria. Y los de alto riesgo oncogénico
que son los que están asociados directamente con el desarrollo de cáncer, ¿ok? Cáncer de cuello uterino, adenocarcinoma de cuello uterino y los que les mencioné previamente. Los más importantes son el 16 y el 18, y ya vamos a ver por qué, pero también hay otros genotipos de alto riesgo como estos que tienen acá, el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58, que también están incluidos en la vacuna nonavalente. ¿Cuál es la distribución de los genotipos a nivel mundial? En general siguen un patrón muy parecido, es decir, que lo que se detecta, los genotipos detectados en Guatemala puede ser muy parecido a los genotipos que detectamos acá en Venezuela. Fíjense que la barrita verde representa el genotipo 16, siendo el más frecuente en todas las áreas geográficas en las que se ha evaluado su presencia, ¿ok? Entonces, el 16 es el más frecuente a nivel mundial y además es el que tiene mayor porcentaje de asociación con el desarrollo de cáncer de cuello uterino. En segundo lugar tenemos el 18, que también es de alto riesgo oncogénico, y fíjense cómo ya aquí los porcentajes van variando dependiendo de la región geográfica, pero sigue teniendo una participación importante y un porcentaje de atribución con el cáncer de cuello uterino. Y ya los demás genotipos de alto riesgo pues sí tienen una pequeña variación, destacando que siempre los más frecuentes van a ser el 16 y el 18. Entonces, para hablarles un poquito más de los genotipos, volvemos a los de bajo riesgo. El 6 y el 11 son los que más se detectan en la población y son los que se asocian con verrugas genitales a nivel de la vulva, de la vagina, del ano, pero también las podemos tener a nivel de cavidad bucal, en lo que es la lengua, las mejillas y el paladar. Estas son pequeñas protuberancias de color carne o que pueden tener una apariencia de coliflor, ¿ok? Pero no toda lesión que parezca una verruga es causada por BPH, por eso siempre es importante tener un diagnóstico por parte del médico para poder identificar si hay o no asociación con el virus. Estas verrugas pueden causar comezón o malestar del área afectada y algunas, dependiendo del tamaño y de la ubicación, pueden causar sangrado durante las relaciones sexuales. En este caso, el tratamiento puede ser tópico con un tratamiento de imiquimod, que es un inmunomodulador, o si es necesaria, puede darse la remoción de las lesiones por crioterapia, por electrocauterización o láser, ¿ok? Dependiendo, otra vez, del tamaño y de la ubicación. Yo sé que estas fotos son horribles, pero es importante que ustedes conozcan cómo son las lesiones por BPH y que sepan identificar si están en riesgo o no de tener alguna patología por este virus. Como les dije, estas lesiones son causadas por genotipos de bajo riesgo y pueden aparecer semanas o meses después del contacto sexual con una pareja infectada, pero muy importante, no causan cáncer. Es decir, todas estas lesiones siempre van a ser benignas. Que son horribles, sí, son horrorosas, pero pueden tener la tranquilidad de que no van a progresar a un cáncer. Luego tenemos los genotipos de alto riesgo, como les comentaba, el 16 y el 18 son los más importantes. Se asocian con el desarrollo de lesiones preinvasoras e invasoras en cuello uterino, también en lesiones en vagina, vulva, ano y boca, y causan cambios celulares, ¿ok? Como les comentaba, las proteínas del virus interactúan con nuestras proteínas celulares y van a causar alteraciones que pueden ser visibles bajo observación colposcópica en el caso del cuello uterino. Estas lesiones no van a causar síntomas en sus etapas iniciales y es por ello que muchas veces, si las pacientes no acuden a consulta y a sus controles, pueden generar en el tiempo el desarrollo de un cáncer sin haber detectado de forma oportuna estas lesiones iniciales. Puede haber sangrado con las relaciones en el caso ya de tener un cáncer, un diagnóstico de cáncer, y el tratamiento va a depender de la etapa, de la edad de la paciente y del tamaño de la lesión. Estas son las lesiones causadas por los virus de alto riesgo. Fíjense cómo tenemos el gradiente de las lesiones en cuello uterino hasta llegar a un cáncer, pero también podemos tener lesiones a nivel del pene, a nivel de la orofaringe, y fíjense cómo se puede ver afectada la garganta de pacientes que han desarrollado lesiones por BPH de alto riesgo. ¿Cuáles son los factores de adquisición del virus? Perdón, los factores de riesgo del virus, ¿ok? En este caso, yo los divido en factores de riesgo de adquisición que competen lo que es la conducta sexual de riesgo, edad de la primera relación sexual,
tener múltiples parejas y faltas de métodos de barrera, es decir, falta de uso de preservativo. Y aquí quiero hacer una aclaratoria porque siempre asocian BPH con múltiples parejas y sí es un factor de riesgo, pero no siempre es un factor tan importante, ¿ok? Porque una mujer puede tener su primera relación sexual y tener una única pareja e infectarse, ¿ok? Con esa primera pareja. Por ello, no siempre debemos asociar BPH con promiscuidad o con múltiples parejas. Luego tenemos dentro de los factores de riesgo aquellos que son de progresión-regresión, es decir, aquellos que predisponen a la paciente a que esa infección que adquirió con BPH pueda progresar más allá y pueda causar un daño celular importante que pueda causar una lesión. Importante el genotipo viral, como les comentaba, no es lo mismo un genotipo de bajo riesgo como de alto riesgo. La carga viral también es un factor importante. Cuántas partículas virales tenemos en nuestras células y, por supuesto, la integración del genoma del virus en nuestro ADN. El virus es capaz de integrar su genoma en el genoma de nuestras células y eso causa alteraciones mucho mayores que pueden desarrollar o acelerar el proceso de desarrollo de lesiones premalignas. Como les comentaba, la persistencia de la infección. Tener una infección instaurada con un genotipo de alto riesgo en el tiempo por más de 1 año, 2 años, es un factor de riesgo importante para que esa paciente comience a tener alteraciones a nivel del cuello uterino y desarrolle una lesión. Y por supuesto, tener infección mixta con varios genotipos. Una mujer puede tener N cantidad de genotipos, se pueden detectar 2, 3 genotipos a la vez, 4 genotipos, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. Obviamente, esto aumenta ese riesgo de desarrollar lesiones en cuello uterino. Y finalmente, los factores medioambientales que competen sobre todo lo que es la salud y el ambiente en el que desarrolla la paciente. Número de embarazos, tener hábito tabáquico es un factor muy importante porque todos los carcinógenos incluidos en el tabaco disminuyen la respuesta inmunitaria de la paciente y por lo tanto dificulta que ese aclarado viral ocurra y por lo tanto facilita que se establezca una infección persistente. Infección con otras infecciones de transmisión sexual, como VIH, que además causa inmunosupresión y predispone a una mayor tasa de desarrollo de cáncer de cuello uterino, infección con clamidias y herpes genital y además susceptibilidad genética de, por supuesto, tener peor respuesta inmunitaria frente a ciertas infecciones. Ahora bien, una vez que nos infectamos con VPH, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Tenemos un epitelio normal, unas células normales, ¿ok? Tuvimos esa primera relación sexual y entonces aquí es donde entran esos factores de adquisición que les comentaba, si usamos o no usamos preservativo, a qué edad fue nuestra primera relación sexual, etc. Tuvimos la mala suerte de que nos infectamos con VPH. Esa infección inicial puede ser transitoria, como les comentaba, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ¿ok? Por lo tanto, esa infección transitoria se va a controlar o va a ocurrir una resolución espontánea gracias a los factores de regresión. Es decir, tuve una infección con un genotipo de bajo riesgo, tuve una baja carga viral y además mi sistema inmunológico es competente y pudo controlar la infección. Otro escenario es que yo me infecte con un tipo de bajo riesgo. Estoy en riesgo, obviamente, de desarrollar lesiones benignas como las verrugas y los condilomas. Que tenga una infección con cualquier genotipo, ahí ya estoy en riesgo de desarrollar una lesión, pero esta puede ser una lesión de bajo grado. Sin embargo, si tengo infecciones con genotipos de alto riesgo y además estas infecciones son persistentes, como les comentaba, tengo una alta carga viral, tengo infecciones con múltiples genotipos y por supuesto, como les decía, se establece una infección persistente y acá entran los factores inherentes a la paciente, si la paciente consume cigarrillo, si tiene una mala respuesta inmunitaria, si tiene otra infección asociada con clamidia, por ejemplo, ya acá el riesgo aumenta de desarrollar lesiones de alto grado. Y si esa paciente en el tiempo no acude a sus controles, no se le realiza una citología, un Papa Nicolau, pues obviamente vamos a tener que estas lesiones van a progresar a un cáncer de cuello uterino en el tiempo.
Sin embargo, tenemos la ventaja de que estas lesiones, sobre todo las de bajo grado, pueden regresar en el tiempo, ¿ok? Pueden desaparecer, sobre todo en pacientes jóvenes, pero de eso les van a hablar un poquito más en la siguiente presentación. Y bueno, ¿en qué tiempo ocurre ese paso desde que nos infectamos inicialmente hasta desarrollar un cáncer de cuello uterino? Pues deben pasar mucho tiempo, ¿ok? Entre 5 a 15 años aproximadamente, con una infección persistente y realmente esa mujer que no acude a esos controles, que nunca se ha realizado una citología, no ha ido o no ha acudido a un centro especializado para que les se hagan los controles necesarios, pues obviamente tiene mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Entonces, fíjense, tenemos nuestro cuello sano, tuvimos una relación sexual y nos infectamos con virus de papiloma humano, y esa infección con genotipos de alto riesgo se hace persistente en el tiempo. A partir de allí comienzan a darse todos esos cambios en nuestras células causados por el virus, y es como un gradiente, es como una escalerita, vamos subiendo de piso. Tenemos lesiones de bajo grado como el NIC1, tenemos lesiones de alto grado como el NIC2 y el NIC3, y ya una vez que estas lesiones pues pasan a ser invasoras, ya estamos hablando de lo que es un cáncer de cuello uterino. Y fíjense, estas son fotos de ese gradiente o esa escalerita que les estoy comentando, de cómo cambia el cuello uterino en cada una de esas lesiones. Tenemos el cuello sano, el NIC1, que es una lesión de bajo grado, y después las lesiones de alto grado. Entonces, ¿cómo vemos a BPH en el cuello? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, básicamente así es como nos ven los ginecólogos cuando uno está acostada en las camillas. Uno siente que lo están inspeccionando exhaustivamente, y bueno, parte de su trabajo es hacer eso, revisarlos exhaustivamente para determinar o para descartar que no haya una lesión causada por BPH, y en caso de haberla, pues diagnosticarla y tratarla de forma oportuna. ¿Cómo podemos saber si tenemos BPH en nuestro cuello uterino? Pues la única prueba que nos permite saber si realmente estamos positivas o no para BPH son las pruebas basadas en PCR, porque estas pruebas nos permiten detectar directamente el genoma del virus, ¿ok? Hay distintas pruebas, hay unas que nos permiten saber positivo o negativo, y otras nos permiten identificar el genotipo que está infectando el cuello uterino, y dependiendo del genotipo ya hay pautas de manejo para cada paciente, ¿ok? Pero no todos tenemos acceso a las pruebas por biología molecular. ¿Y qué tenemos a mano? Pues tenemos a mano la citología cérvico-vaginal o el Papa Nicolau, que nos permite ver las alteraciones o los cambios en las células que está causando BPH. Entonces, por la prueba de genotipificación o por la prueba de PCR, nosotros detectamos el genoma. Y por la prueba de citología, detectamos los cambios que está causando el virus. Entonces, fíjense, yo estoy confiando que todas las que están conectadas hoy sepan lo que es una citología, y que se hayan hecho una citología por lo menos una vez en su vida. Saben que es necesario que se les coloque un espéculo para poder ver el cuello uterino, y se les toma una muestra con un cepillito o con una espátula y extendida en una lámina de vidrio, o si tienen la fortuna de contar con citología líquida, pues se coloca en un envase con un líquido para preservar esas células. Estos son los posibles resultados que podemos ver en una citología. Obvio, todas queremos tener un negativo para lesión intraepitelial en el cuello uterino, pero hay un gradiente aquí de alteraciones que se pueden ver gracias a la citología. Y obviamente estas son las que ninguna paciente quiere ver, que son las lesiones ya de bajo grado, lesiones de alto grado o cáncer invasor. ¿Qué pasa si tenemos una lesión en cuello uterino reportada por citología que dice que tenemos una lesión intraepitelial de alto grado o de bajo grado? Esa paciente debe ser sometida a una colposcopia, ¿ok? Entonces, ¿qué es la colposcopia? Es un estudio que permite identificar lesiones ya con un aparato más especializado. Es como una especie de lupa que permite ver cambios o lesiones que estén presentes en cuello uterino que no son fácilmente visibles al ojo sin ningún aparato, ¿ok?
Entonces podemos tener cuello sin lesiones, esa paciente puede pasar un control, podemos tener lesiones, ¿ok? Y esa paciente que tenga una lesión, fíjense que ya acá hay algunos cambios de coloración en el cuello después de colocar el ácido acético, que es parte del examen, y entonces esta paciente debe ir a una biopsia para poder tener un diagnóstico definitivo y poder saber qué lesión tiene en el cuello uterino para ofrecerle un tratamiento personalizado. Entonces, se le toma la biopsia a la paciente, este es una pinza que se hace como un pellizquito del cuello uterino y ese pedacito que se toma se envía a un patólogo para poder precisamente esto. Estas son las células de nuestro cuello uterino y el patólogo, que es un médico que le encanta ver células y ven cosas que solo ellos ven, nos permiten tener un diagnóstico acertado de en qué grado está la lesión en caso de haber una lesión, ¿ok? Entonces, acuérdense de la escalerita que les comentaba de las lesiones, tenemos las de bajo grado como los NIC1, las de alto grado el NIC2, NIC3 y ya el cáncer de cuello uterino, que es una lesión invasora. Y bueno, las conductas obviamente van a depender del grado de lesión, de la edad de la paciente, porque siempre hay que individualizar los casos. Pero en líneas generales, las lesiones de bajo grado se observan porque tienen un alto porcentaje de regresión, ¿ok? Entonces se evalúa a las pacientes cada 3 o 6 meses, dependiendo de las pautas de cada país, sobre todo en menores de 30 años. Las lesiones de alto grado como NIC1, NIC2 deben ir a conización, porque es un procedimiento que permite hacer una biopsia más grande, ¿ok? Más ampliada, que permite diagnosticar y si los bordes son reportados libres y sin lesión, también permite tratar a la paciente, ¿ok? Y finalmente, el cáncer de cuello uterino, el cáncer cervical invasor, depende de la etapa, si está en etapa temprana, se les puede hacer una esterectomía, pero esto van a hablar en la otra presentación, y si está en etapa avanzada, pues ya debe ir a quimioterapia más radioterapia. ¿Cómo podemos prevenir la infección con VPH? Tenemos una herramienta muy importante a la mano, como son las vacunas contra VPH. Actualmente tenemos 3 vacunas disponibles, la bivalente, que protege contra los genotipos 16 y 18, la tetravalente contra el 6, 11, 16 y 18, y la nonavalente, que además de los 4 que ofrece esta, incluye los otros genotipos de alto riesgo que les comentaba previamente. Las vacunas están disponibles en la mayoría de los países y la idea es que esta prevención inicial contra VPH comience en las niñas entre 9 y 14 años, porque aún no han estado expuestas al virus, porque es muy importante que sepan que las vacunas no son para tratar infección, no son para tratar lesiones, sino que son para prevenir esa infección inicial. Por lo tanto, las niñas de 9 a 14 años que no han tenido un contacto sexual y que además por su edad tienen una mejor respuesta del sistema inmunitario, son las que más se van a beneficiar de estas 3 vacunas. Sin embargo, hay ciertas guías que recomiendan la vacunación a mayores de 14 años, incluso se habla de vacunación en mujeres hasta los 45 años. Otra forma importante de prevenir la infección, por supuesto, es el uso de métodos de barrera, el uso de preservativos, sobre todo si no tenemos una pareja estable. Y hay que dejar a un lado ese tema de que yo soy la mujer y no tengo preservativos porque eso lo compran los hombres. Eso ya quedó 1000 años atrás porque al final nos estamos cuidando nosotras mismas y estamos cuidando nuestra salud. Así que si son mujeres, y aquí nadie está para juzgarlas, que no tienen una pareja fija, pues tengan su protección siempre a la mano porque eso disminuye mucho el riesgo de adquirir infecciones de transmisión sexual, no solo de VPH. Y por supuesto la educación es una herramienta muy importante porque tener el conocimiento a la mano y tener ese acceso a todas estas pautas que se están manejando actualmente permite que la población, sobre todo las mujeres que somos las que estamos en mayor riesgo de desarrollar un cáncer de cuello uterino, pues tengamos todas las herramientas a la mano para poder decir, oye, hoy no porque no tengo el preservativo en la cartera, hoy no porque tengo miedo de contraer una infección y al final la que va a pasar el problema es la mujer. Entonces, para prevenir infección con el virus de papiloma humano, las vacunas, los preservativos, por supuesto, y la educación siempre a la mano. No solo a la población adulta, sino comenzar también con los niños y dejar los tabúes a un lado.
El amor está en todos lados y desafortunadamente el VPH también, así que es muy importante que siempre tengamos en mente lo que es la prevención de la infección con el virus de papiloma humano. Muchas gracias a todos los que están escuchando y esta es una fotito con mis amigos Julio y Eric que lo vi conectado por ahí. Gracias. Gracias, Andreina. Esa es una foto justo de aquí en Guatemala. Tu Claro. visita a Guatemala. Gracias por tu presentación. Tenemos un montón de preguntas, pero bueno, las vamos a dejar para el final. Y ahorita vamos con Jorge, que nos va a hablar ya de cáncer de cervix. O sea, ¿qué pasa ya en esa parte, ya cuando alguien desarrolla cáncer de cervix? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se diagnostica? Pues bueno, él nos va a contestar esas preguntas en su presentación y ya después. Bienvenido, Jorge. Démosle. Hola Julio, ¿cómo andas? Bueno, buenas noches, gracias a todos. ¿Sí me escuchas, Julio? Sí, se escucha perfecto. Genial. Bueno, buenas noches a todos, gracias por la invitación y mil felicidades por ese proyecto de Mirar y de Íntegra. Para mí un placer estar con ustedes, bueno, acá en Venezuela ya de noche, allá es de tarde todavía. Y bueno, vamos a hablar un poquito de un tema que creo que ninguno de nosotros está exento y hoy vamos a conversarlo acerca desde el punto de vista qué debe saber el paciente. Hoy vamos a alejarnos un poquito de esa parte médica que estamos acostumbrados de hablar y vamos a ver si lo hacemos un poquito dinámico. Veamos. No, lo primero que, bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y vamos a hablar rapidito de qué, de la epidemiología, de los factores de riesgo que tienen las pacientes para desarrollar un cáncer de cuello uterino o cáncer de cervix, el diagnóstico, cómo hacemos el diagnóstico, cómo llegamos hasta allí y por qué es tan importante el anatomopatólogo y hacer un montón de cosas que nosotros los oncólogos siempre somos como un poco más incisivos a la hora de conversar con el paciente, ¿no? El tratamiento, que me parece que es algo muy importante y que es una pieza fundamental para conversar con nuestras pacientes, sean quirúrgicas o no lo sean. Creo que conversar el tratamiento y sus consecuencias con el paciente es una gran responsabilidad y estamos obligados siempre a ejecutarla con las pacientes y bueno, y al final las conclusiones, ¿no? Antes de la tanda de preguntas. Lo primero que esta lámina no quiero que estas pacientes que nos están acompañando el día de hoy lo vean como algo muy técnico, pero fíjense una cosa, la disparidad en el cáncer del cuello uterino es una realidad mundial. Las tasas de cáncer de cuello uterino en todo el mundo son totalmente diferentes y esto se debe a todas esas estrategias de prevención primaria y secundaria que hay desarrolladas. Fíjense cómo nosotros en Venezuela, como lo ven aquí, tenemos por cada 100.000 habitantes 34.1 casos de cáncer casos de cáncer de cuello uterino. Guatemala tiene 30.3, pero aquí mismo en esta zona cercana, no tan alejados de nosotros, está Chile con una tasa de 17.1 y llama mucho la atención esa gran diferencia y tiene que ver con todo lo que les estoy diciendo. Así que este es un problema que no solamente es nuestro, sino que es una patología que es un problema global ya, el cáncer de cuello uterino, para por lo menos el 85% de los países del mundo entero. Y fíjense la disparidad de lo que le hablaba, que como este trabajo que se publicó recientemente en una revista importante de ginecología oncológica, habla de que tenemos un montón de guías de manejo, tratamiento y diagnóstico temprano en pacientes con cáncer de cuello uterino. Fíjense que en Latinoamérica hay al menos 4 guías que están ya bien establecidas, pero fíjense Europa la gran cantidad de guías que hay en Asia, y esto habla muchísimo de lo importante, de la importancia que tenemos como ginecólogos oncólogos al abordar a nuestros pacientes, explicarles qué es lo mejor en una técnica quirúrgica o cuál es el mejor tratamiento para este tipo de pacientes en un mundo globalizado por el internet, donde podemos leer muchísimas cosas, pero tenemos que saber como pacientes cómo interpretar lo que nos dice Google, lo que nos dice Yahoo, lo que nos dice un vecino, o lo que nos dice de casualidad si tuvimos la oportunidad de viajar a un país y nos ofrecían un tratamiento y en otro país nos ofrecen otro. Así que esa es la medicina que tenemos hoy en día y debemos aprender a comprenderla también como pacientes, ¿no? Y bueno, fíjense, los factores de riesgo. Esta es una lámina muy sencilla donde habla de, yo siempre le digo a mis pacientes cuando converso con ellas en el hospital o en la consulta privada,
que lo más importante es el virus del papiloma humano. ¿Por qué? Porque el 90% de los pacientes con cáncer de cuello uterino está asociado a una infección por el virus del papiloma humano. Pero no necesariamente que sea la infección y ya, es que este virus se mantenga persistente. El hecho de que el virus se mantenga persistente en el tiempo es la primera causa del desarrollo y la evolución de un cáncer de cuello uterino. Hasta ahora, en ese 90% de pacientes con cáncer de cuello uterino, se ha demostrado que esta enfermedad tiene una etapa preinvasora, que pasa por una etapa 1, 2 y 3, y que nunca va a ir directamente desde una etapa 1 o 2 del virus a un cáncer de cuello uterino. Tiene una historia natural bien clara, como le explicó la doctora Andreina, y que esa persistencia es clave. Y por eso nuestra prevención primaria y secundaria es fundamental. Por eso es esencial que las pacientes acudan a la consulta y que nosotros como médicos le expliquemos cuál es la implicación más importante de que este virus se mantenga en el tiempo, aparezca positivo en las genotipificaciones, genere lesiones y saber en qué momento exactamente debemos actuar. Asociado a esto también tenemos cómo el cigarrillo también a causa de la conversión de nitrosamina y nicotina en sangre también pueden favorecer al desarrollo o persistencia, bien sea del cáncer de cuello uterino o de estas lesiones. Sencillo, porque hace una conversión enzimática en el cuello uterino y hace que ese ambiente en el cuello se mantenga formidable, por decirlo de algún modo, para que ese virus se mantenga persistente y pueda evolucionar, debilitando de esta manera nuestro sistema inmunológico. Toda paciente con el sistema inmunológico alterado, bien sea por un lupus eritematoso, diabetes mellitus, síndrome de Sjögren, cualquier patología autoinmune, HIV, una patología tiroidea que no esté tratada o diagnosticada de la manera adecuada, todas estas patologías que debilitan nuestro sistema inmunológico hacen que nuestras pacientes sean susceptibles a que esta persistencia del virus se mantenga establecida en el tiempo y haya una progresión de la enfermedad. Y el tema de las anticonceptivas, que no quiero alarmar a nadie, y ya les voy a mostrar un trabajito, es que el uso de anticonceptivos orales durante más de 10 años está asociado a un riesgo mayor de desarrollar cáncer de cuello uterino, de canal endocervical, específicamente asociado al genotipo 18. Pero ojo, esto no significa que si usted ha tomado anticonceptivos durante 10 años o más, va a desarrollar un cáncer de cuello uterino. Siempre, 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 siempre es necesario que esté el virus del papiloma involucrado. De lo contrario, es muy difícil que esto suceda, pero no imposible. ¿De acuerdo? Y miren, un metaanálisis, una revisión sistemática y un metaanálisis hablando de los anticonceptivos orales, y fíjense cómo tiene un riesgo aumentado de 1.77. Esto quiere decir que las pacientes tienen 1.77 veces más de riesgo o casi 2 veces más riesgo que otras pacientes que no toman anticonceptivos orales durante más de 10 años para desarrollar un adenocarcinoma. Entonces, ya sabemos que no es alarmarnos porque es un mito, si tomo anticonceptivos me da cáncer de cuello. No, es que aumenta el riesgo siempre y cuando esté asociada un genotipo de virus de papiloma humano en esta paciente o un diagnóstico. ¿Qué pasa con la clamidia? Que es esa infección de transmisión sexual que muchas veces pasamos desapercibidos porque no tiene una clínica muy clara, porque no tiene un comportamiento como la candidiasis, que estoy seguro que todos sabemos acá lo que es una candidiasis, esa descarga vaginal que es blanca como leche cortada, grumosa, o esa descarga vaginal que es color leche condensada, que es color amarillenta o verde, que son características ya de una patología. La clamidia, por lo general, no se manifiesta de esa manera. Y fíjense en esta revisión sistemática también cómo la clamidia trachomatis es un factor independiente predictor de cáncer de cuello uterino y está asociado 1.76 veces con cáncer de cuello uterino y con lesiones preinvasoras en casi aumenta el riesgo a casi 3 veces. Entonces, fíjense cómo nosotros muchas veces también debemos hacer hincapié en que nuestras pacientes sexualmente activas por encima de 25 años tengan un test de infecciones de transmisión sexual donde podamos evaluar si esta paciente está positiva para clamidia o no, porque esta enfermedad muchísimas veces suele pasar desapercibida o totalmente asintomática. Y la CDC también recomienda que esta prueba sea obligatoria en pacientes sexualmente activas por encima de 25 años, al menos una vez al año. Fíjense cómo hemos ido descubriendo cosas y ahora yo traigo algo más dinámico, son las preguntas que siempre nos hacen los pacientes y que sería ideal como contestarlas de una vez. ¿El cáncer de cuello uterino se puede heredar? ¿Es un factor de riesgo? No, hasta ahora no se ha demostrado que el cáncer de cuello uterino tenga un factor hereditario,
no significa que si mi mamá tuvo cáncer de cuello uterino, yo lo voy a tener, o si yo tengo cáncer de cuello uterino y voy a tener un hijo, mi hijo lo va a heredar. ¿Por qué? Porque es una patología que depende en un 90% de una infección por el virus del papiloma humano persistente, la cual es una infección de transmisión sexual adquirida. ¿Qué otra pregunta siempre me hacen mis pacientes? ¿Cómo se transmite? El cáncer de cuello uterino no se transmite directamente, pero sí la enfermedad precursora, que es la infección por el virus del papiloma humano, como explicó la doctora Andreina hace un rato, sí tiene un impacto en su transmisión sexual, que es la única forma que se tiene de transmitir este virus, es netamente a través de la transmisión sexual, porque se ha convertido ya en un mito el tema de los fómites y algunas otras cosas, ¿de acuerdo? Recuerden que esta infección, para que se convierta en cáncer de cuello uterino, es necesariamente que ocurra en el cuello uterino, porque podemos tener también infecciones por el virus del papiloma humano en el área vulvar, y por lo general, cuando son condilomas o verrugas, no están asociadas a cáncer de vulva. Tiene que ser una lesión persistente que genere lesiones en el cuello uterino y que evolucione progresivamente en el tiempo y se convierta en cáncer. Así como también la gran pregunta, ¿tengo VPH o tengo virus de papiloma humano o tengo HPV? ¿Me va a dar cáncer obligatoriamente? No. No toda paciente que tenga una infección por el virus de papiloma humano va a terminar desarrollando un cáncer en el tiempo. Por esto todo el tema de los genotipos que le explicó la doctora Andreina, y por ello es que esta enfermedad tiene un curso natural, como les explicaba anteriormente, y que puede ser detenida esa persistencia o esa progresión de la enfermedad durante el tiempo. Otra pregunta que ya la contesté anteriormente, ¿puedo transmitirle cáncer a mi hijo? No, esto no sucede. Una madre con cáncer de cuello uterino que esté embarazada y que puede quedar plenamente embarazada, que es la otra pregunta, con cáncer de cuello uterino, no le va a transmitir a su hijo el cáncer directamente. De hecho, estas pacientes embarazadas pueden cursar con cáncer de cuello uterino o quedar embarazadas teniendo cáncer de cuello uterino, y esta enfermedad no se le va a transmitir a sus hijos e incluso pueden llegar a un feliz término siempre y cuando sean evaluadas por un equipo multidisciplinario previamente entrenado. Así que bueno, aclarando ya un poquito estas dudas, igual vamos a tener una ronda de preguntas, continuamos un poco y hablamos de los signos y síntomas. Y quizás esta es la parte más difícil, ¿no? Porque esto es un cuello uterino. Los 3 cuellos uterinos tienen diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Estas imágenes son imágenes de mi consulta, están previamente autorizadas por las pacientes y no tengo ningún conflicto de interés tampoco con el uso de estas imágenes. Y fíjense lo importante de tener una lesión menor a 2 centímetros, que es la primera. La segunda mide entre 2 y 4 y la segunda mide 4 centímetros o quizás un poco más. Y esta es una parte muy polémica porque el 90-95% de las pacientes con tumores menores a 4 centímetros o lo que nosotros consideramos en etapa temprana no tienen síntomas, y por eso es importante acudir al ginecólogo. Estas pacientes no tienen dolor en la pelvis o dolor en el vientre o en el bajo vientre o dolor en el área genital, como lo denominan en la diversa nomenclatura en muchos países. Estas pacientes no tienen un sangrado irregular por lo general y no tienen dolor durante las relaciones sexuales. En esta etapa, la enfermedad pasa totalmente desapercibida, pero tiene una tasa de curabilidad solo con una cirugía cerca del 90%, y lo vamos a ver más adelante. Así que recuerden que el hecho de que no tengan algún síntoma como sangrado intermenstrual, sangrado abundante o mucho dolor, o sangrado después de las relaciones sexuales, no significa que no puedan estar cursando con esta enfermedad, sobre todo si tienen algún factor de riesgo o si tienen más de 5 años que no acuden a una consulta ginecológica. Caso contrario sucede con esos tumores mayores a 4 centímetros, y es que en etapas avanzadas el 95% de los pacientes sí tienen síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Un sangrado que no es normal durante la menstruación, que entre una menstruación y otra el paciente sangra, o que han notado que los sangrados duran más días o en mayor cantidad. Esta paciente debe acudir a una consulta. No necesariamente es cáncer de cuello uterino, pero hay que descartar esta posibilidad. Dolor en las relaciones sexuales y sangrado en las relaciones sexuales. Esto no es normal. Esto no es normal en ninguna paciente. Que usted tenga actividad sexual con su pareja y sangre no es lo común. O que sienta dolor durante el acto sexual. Esto tampoco es lo común. Y el sangrado después de la menopausia. Aquellas pacientes que están menopáusicas, que ya no ven menstruación y que tengan un sangrado.
Probablemente la primera causa sea un cáncer de endometrio dentro de las causas oncológicas, porque por lo general podría ser una atrofia endometrial. Sin embargo, esta es otra posibilidad que debemos descartar, sobre todo en pacientes con factores de riesgo, antecedentes de virus de papiloma humano, antecedentes de múltiples parejas sexuales, un largo tiempo sin haber acudido a la consulta. Ocurre mucho en países como en Venezuela, en países actualmente emergentes, que las pacientes pasan un largo periodo de tiempo sin acudir al ginecólogo y nos encontramos con este tipo de diagnósticos, sobre todo en etapas avanzadas. Y esta, como les muestro acá, es una lesión mayor a 4 centímetros. Obtener el diagnóstico histológico es fundamental. Y aquí es donde a veces nos preguntan las pacientes, doctor, ¿por qué si ya yo vengo de un ginecólogo obstetra o vengo de otro médico o de un cirujano o de una consulta rural o de un ambulatorio, como lo llamamos en Venezuela, usted también tiene que evaluarme? ¿Por qué quiere revisar las láminas? Si ya vieron que tengo una lesión, ya saben que es cáncer, ¿por qué debo hacerme una biopsia? Primero, porque necesitamos confirmar que ese realmente sea el diagnóstico y es el que nos va a permitir tomar una conducta terapéutica adecuada con las pacientes y poder explicarle a ustedes que dependiendo del tipo histológico que tenga el paciente, nosotros podemos hablar de pronóstico y ya vamos a ver más adelante cuando nace, tenemos también otras preguntas a contestar. Y miren el montón de tipos histológicos que tenemos. Incluso fíjense que ahora existe el cáncer de cuello uterino que no está asociado a BPH, que es casi en un 10%, que probablemente se nos va a convertir en un dolor de cabeza en los próximos años, pero no todos los tipos de cáncer de cuello uterino tienen el mismo comportamiento biológico. ¿Y qué es el comportamiento biológico? No todos estos cánceres tienen un buen pronóstico, algunos tienen peor pronóstico, algunos hacen metástasis más rápido, otros son resistentes a la radioterapia, y estas son preguntas que nosotros debemos contestarlas a nuestros pacientes antes de que nos las hagan en nuestra consulta ginecológica. Debemos orientarlas y explicarles cuál va a ser su pronóstico en el tiempo de acuerdo al tamaño del tumor y a los tipos histológicos que tienen nuestras pacientes para lograr una mayor comunicación y un mejor feedback con ellas mismas. Recuerden que cuando nuestras pacientes comprenden la enfermedad, y nosotros también como médicos también nos enfermamos, comprendemos la enfermedad, es mucho más fácil en esa relación médico-paciente saber llevarla, saber tratar la enfermedad y poder convivir con la enfermedad. El primer paso es aceptar la enfermedad para después poder brindar el mayor beneficio y luchar en el tiempo para poder obtener los mejores resultados. Es una relación médico-paciente muy importante desde el punto de vista oncológico. Bueno, una vez que tengo el diagnóstico, entonces vienen las preguntas. ¿Por qué me tienen que examinar tantos doctores? Porque necesitamos un equipo multidisciplinario, porque solos nunca podemos trabajar, porque a pesar de que siempre vayan al oncólogo, las pacientes la mayoría de las veces creen que porque somos oncólogos somos radicales, operamos, hacemos la cirugía, resolvemos todo, quitamos todo lo que tengamos que quitar, y muchas veces somos mejores oncólogos cuando conocemos cuándo no debemos operar. Y necesitamos un equipo multidisciplinario donde todos somos importantes. El patólogo para que nos diga el tipo histológico, el ginecólogo obstetra de base que por lo general hace el primer diagnóstico y toma la primera biopsia, el biólogo molecular que nos dice si esto está asociado a BPH o no, el radioterapeuta, cuando necesitamos radioterapia debemos comunicarnos con él, con el oncólogo médico, si necesitamos quimioterapia para esta paciente, y la imagenología también es muy importante para nosotros, si necesitamos una tomografía, una resonancia magnética, y por eso nuestras pacientes tienen que ir con muchos médicos, porque es una decisión que se toma en conjunto con el objetivo de brindar un tratamiento personalizado a ustedes. ¿Por qué tengo cáncer si yo no sentía nada, doctor? Yo me sentía bien estos últimos 2 años y todo estaba muy bien. Por lo que les comenté, muchísimas veces esta etapa temprana, como les comenté, tumores menores a 4 centímetros, no tienen absolutamente ningún síntoma. Otra pregunta común es si tengo cáncer de cervix, ¿se lo puedo transmitir a la pareja? Y esto es muy polémico porque toda paciente con diagnóstico de infección por el virus del papiloma humano o con diagnóstico de cáncer de cuello uterino, sus parejas obligatoriamente deberían ser evaluadas por un urólogo, porque el 90% de las pacientes con cáncer de cuello uterino está asociado al virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano también progresa. El virus del papiloma humano también progresa a cáncer de pene en el hombre. Y es importante y es parte de esa responsabilidad afectiva que las parejas de nuestros pacientes con este diagnóstico acudan a un urólogo y que esto sea tratado de manera no solo multidisciplinaria, sino que es una enfermedad donde debemos involucrar a la familia para poder tener un ambiente
profesional o laboral un poco más adecuado y ameno para ejecutar el tratamiento en las pacientes. Otra pregunta común es si ya tengo una biopsia, ¿por qué una inmunistoquímica? Y volvemos a la anatomía patológica. Muchas veces necesitamos este estudio extra para poder conocer el tipo histológico del tumor, poder hablarle a nuestras pacientes cuál es el pronóstico, o sea, cuál va a ser la posible evolución de esta paciente durante el tiempo y poder explicar cosas como por qué no te puedo operar, por qué sí te voy a operar en esta oportunidad, cuál es la mejor quimioterapia para ti, cuál es el mejor régimen de tratamiento de quimioterapia, por qué debes recibir quimioterapia y por qué debes recibir radioterapia. Estas son preguntas que siempre nos hacen y que estamos también obligados a contestar en ese momento. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si no hago ningún tratamiento? Y esta es una pregunta que debe ser para nosotros una red flag, una bandera roja, porque esto habla de que el paciente también se siente un poco afligido y es algo que debemos comprender. Muchas veces las palabras de nosotros como médicos con un paciente y escucharlas y hablar con ellas nos ayudan muchísimo más que dar un diagnóstico o conocernos 20.000 artículos de investigación y estar muy actualizados. Esta pregunta nos da un paso no solo a explicarle al paciente de manera detallada que si no se hace ningún tratamiento, la enfermedad va a progresar y el paciente siempre va a pensar en que me voy a morir igual. Y muchas veces esto no es así, la mayoría de las veces no es así. Y la calidad de vida del paciente que no recibe tratamiento se deteriora muy rápido y de manera progresiva. En este tipo de pacientes siempre es necesario el apoyo de enlace psico-oncológico, no porque el paciente tenga una patología del sistema nervioso central o tenga algún tipo de labilidad afectiva, es porque necesita un apoyo de comprensión y es donde el equipo multidisciplinario también debe rescatar la importancia en este momento. Y bueno, entramos en la parte del tratamiento y decimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros como médicos? ¿Tienen el diagnóstico? Tenemos todo lo que necesitamos y el paciente nos pregunta, bueno, doctor, ¿qué va a hacer conmigo? Ya tiene el diagnóstico. Cuénteme, ¿me va a operar? ¿No me va a operar? ¿Ahora qué me toca? Por lo general los pacientes nos dicen, doctor, yo estoy en sus manos. Lo que usted me diga, yo lo voy a hacer. Y bueno, fíjense, debe ser establecido según el tamaño del tumor, lo que nosotros llamamos estadiaje clínico. Ustedes los pacientes deben conocerlo como, dime de qué tamaño tengo el tumor y te diré qué tratamiento te puedo ofrecer. Entonces siempre tiene que haber un personal multidisciplinario calificado. Fíjense, la imagen de la izquierda es un tumor menor a 4 centímetros, se beneficia totalmente de una cirugía, y del lado derecho es un tumor mayor a 4 centímetros que no va a obtener ningún beneficio de una cirugía, y ya vamos a explicar por qué en estos términos. Entonces, ¿cuándo, qué y a quién solicitarlo? Los estudios de extensión. Y esto es entonces cuando le decimos al paciente, señora, usted debe hacerse este estudio y este estudio. ¿Por qué? Porque es importante esto. Y fíjense, las indicaciones son independientes. Esto no funciona como una receta de cocina, como decimos en Venezuela. Cada paciente tiene una indicación individual de algunos estudios. Por lo general hay una norma, pero siempre lo indicamos a los pacientes según, por ejemplo, el tamaño del tumor, y el tipo histológico del tumor nos va a permitir qué modalidad imagenológica vamos a utilizar y cómo. ¿Con qué objetivo? Con que nosotros podamos estadificar y con esta imagen poder decirle al paciente, esta imagen es sugestiva de una metástasis, bien sea en el hígado o de que tu enfermedad ya se escapó del cuello uterino y está un poco más grande de lo que yo puedo ver, porque una cosa es lo que vemos como médicos clínicamente, y hay estructuras que están intrapélvicas que nosotros no podemos ver con un examen físico, ni con una colposcopia, ni colocando el espéculo, y es necesario, fíjense la importancia del equipo multidisciplinario, de unas imágenes para hacer una evaluación a distancia. Esto es sistema nervioso central, los cerebros, el hígado, los riñones, los ganglios. Con este estudio de imagen nosotros tenemos la facultad de evaluar esta situación y saber si la enfermedad ha migrado hacia allá, lo que llamamos metástasis, y poder comunicarnos directamente con el especialista en imaginología o radiodiagnóstico. ¿Para qué? Para poder tener ese potencial de planificar un tratamiento dirigido, individualizado y obtener siempre el mejor beneficio para nuestras pacientes, que realmente es nuestro objetivo cuando hacemos medicina, ¿no? Y bueno, viene la gran pregunta, ¿una resonancia magnética, una tomografía o un CT PET? Entonces, ¿cuándo pido una resonancia magnética? Cuando un tumor mide menos de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque me va a permitir delimitar mejor el tamaño del tumor, y más adelante van a ver cuál es ese gran beneficio y poder evaluar los parámetros, que es ese punto que me va a decir opero o no opero esta paciente.
porque puede ser que el tumor mida menos de 4 centímetros y sea quirúrgico, pero si hay un compromiso parametrial del tumor, que lo voy a ver en el examen, lo voy a evaluar en el examen clínico y lo voy a ver en el imagenológico, si está comprometido el parametrio, como ginecólogos y oncólogos, no vamos a poder garantizarle al paciente un principio oncológico quirúrgico. Este paciente debe ir automáticamente a radioterapia, quimioterapia y braquiterapia, como ya veremos más adelante, porque la cirugía en este caso no le va a brindar un mayor beneficio al paciente y la va a someter a un estrés quirúrgico. La tomografía, ¿quién la pedimos? En tumores mayores a 4 centímetros para poder evaluar si hay enfermedad ganglionar y porque cuando ya miden más de 4 centímetros, sabemos que este tipo de pacientes ya se escapan de una posibilidad quirúrgica y que bueno, que ya hay una mayor probabilidad que el parámetro esté tomado y podemos entonces hacer una evaluación con otro estudio diferente. Muchos países tienen el CT-PET, sería lo ideal porque podemos evaluar el cuerpo completo de las pacientes, evaluar dónde están las metástasis, pero es algo muy costoso y muchísimas veces la relación costo-beneficio no nos ayuda en esta situación. Entonces ya veremos, también debemos adaptar los estudios de acuerdo a las posibilidades que tenemos en nuestro país. Entonces, fíjense, tratamiento, etapa temprana, tumores menores a 4 centímetros. Miren cómo se puede medir con facilidad un tumor de menor a 4 centímetros con una resonancia magnética, se discute con el especialista en radiodiagnóstico, se evalúan los parámetros que se ven totalmente conservados en esta imagen y es una paciente que podría ser candidata a una cirugía. ¿Y por qué es importante evaluar el tamaño del tumor? Porque también se puede preservar fertilidad, esto es algo un poquito más profundo, pero aquellas pacientes con tumores menores a 2 centímetros, con algunos criterios y algunos parámetros bien definidos, se les puede ofrecer un tratamiento preservador de fertilidad sin comprometer la cirugía oncológica y que pueden concebir o tener bebés a mediano plazo, completando la cirugía después. Importante, la cirugía en cáncer de cuello uterino hasta la fecha está definida que debe ser abierta, no laparoscópica, a pesar que la laparoscopia tiene muchos beneficios. En esta oportunidad se ha demostrado que estas pacientes que se operan con cáncer de cuello uterino por laparoscopia tienen una mayor probabilidad de hacer una recaída. Entonces la cirugía abierta es lo ideal. ¿Por quién? Por un personal debidamente entrenado, por alguien que esté facultado, que esté calificado, que haya recibido un tratamiento, porque las histerectomías en pacientes con cáncer de cuello uterino son distintas. Son histerectomías diferentes, son histerectomías radicales, no es la histerectomía convencional. Imagínense que este tipo de histerectomías tiene más o menos 3 o 4 tipos diferentes que se adaptan al tamaño del tumor y que se requiere un entrenamiento previo para poder llevarlas a cabo. ¿Para qué? Con la intención de que la cirugía sea suficiente en estas pacientes y que no deban recibir después ningún tratamiento asociado a la quimio o a la radioterapia. ¿Y qué pasa con esos tumores mayores a 4 centímetros? Muchas pacientes preguntan o asocian, por lo menos en Venezuela no sucede mucho, que cuando el paciente ya va a recibir quimioterapia, radioterapia y braquiterapia, está condenado a una muerte pronta, y esto no es la realidad. La realidad es que la cirugía no va a brindar ningún beneficio, pero que si podemos brindarle a un paciente una quimioterapia con radioterapia y posterior braquiterapia en el momento adecuado y de la manera ideal, estas pacientes pueden tener una buena sobrevida global, incluso llegar a un 65-70% en 5 años. Y todo esto no va a depender del médico, no depende del paciente, no depende muchas veces de la técnica de radio, quimioterapia y braquiterapia si se dan de la manera adecuada. Y les resalto la importancia de la anatomía patológica. Depende muchísimas veces del tipo histológico este tipo de respuesta en las pacientes. Si es necesario hacerse una rectosigmoidoscopia o la cistoscopia, porque yo sé que es un poco engorroso el tema de necesito este estudio. Hoy día FIGO ya dice que no es necesario una rectosigmoidoscopia o una cistoscopia si el paciente no tiene síntomas urinarios, si no tienen síntomas gastrointestinales y que en ese caso podrían ser diferidas porque no va a alterar el tratamiento. Y siempre un equipo multidisciplinario, miren una imagen acá donde se ve un parametrio tomado del lado derecho casi llegando a la pared pélvica, ganglios positivos en esta imagen, un hígado con múltiples imágenes metastásicas y estas son las cosas que nosotros como ginecólogos oncólogos no podemos hacer solos. Necesitamos un equipo de un oncólogo médico, un radioterapeuta, necesitamos también un imagenólogo y es así como nosotros podemos transmitirle al paciente la mayor confianza posible, explicándole con mucha transparencia los pros y los contras de los tratamientos y cómo va a evolucionar su enfermedad en el tiempo. Y bueno, ya casi terminando, vemos las preguntas
¿por qué no me operan y se resuelven todo? Porque lo primero que nos viene a la mente es, si tú me quitas el útero y me operas, ya me quitas el tumor y estoy bien. Y es lo más lógico que pensemos. ¿Y qué pasa con esto? Que si este tumor se ha diseminado a otro lado fuera del cuello uterino, como los parametrios, o los ganglios, o los ovarios, o el hígado, la cirugía en este momento no le va a brindar un beneficio a la enfermedad o al curso de la enfermedad del paciente, porque no nos va a permitir curarla un 100%, y de igual forma la paciente va a recibir quimioterapia, radioterapia y braquiterapia. Que ojo, el no hacer la cirugía va a disminuir la morbilidad, y la quimioterapia con la radioterapia y la braquiterapia van a resolver el problema del paciente en este momento. Ese tratamiento es el gold estándar a nivel mundial y es el tratamiento ideal para este tipo de pacientes, incluso alcanzando tasas de curación con equipos más sofisticados como la radioterapia con intensidad modulada. Muchas pacientes nos preguntan si esa quimioterapia es fuerte, si es agresiva. Siempre diferentes sinónimos de la palabra fuerte, seguro nos encontramos en muchas partes del mundo. La primera pregunta que nos hace el paciente es, ¿se me va a caer el cabello, doctor, con esta quimioterapia? Yo no me quiero dar radioterapia, me doy la quimioterapia sola. Pues resulta que la quimioterapia no va a curar al paciente. La quimioterapia tiene una labor diferente en las pacientes con cáncer de cuello uterino. Esta quimioterapia lo que hace, como yo le explico a mis pacientes, es que ayuda a que la radioterapia elimine una mayor cantidad de células por sesión. Hace muchísimos años hay una teoría del doctor Skipper que explica cómo esta quimioterapia a base de platino, que es el cisplatino, tiene un efecto sensibilizador celular, lo que hace que, como todos sabemos, nuestras células están en diferentes etapas del ciclo celular, y hay algunas células en algunas etapas del ciclo celular donde no van a tener ninguna respuesta a la radioterapia. Esta quimioterapia sensibilizadora hace que estas células pasen de una fase a otra, y en cada sesión de radioterapia mueran más células malignas, y así el tratamiento sea más efectivo, culmine más rápido. Por eso tarda entre 4 y 6 semanas dependiendo de la indicación, y a nuestras pacientes por lo general que reciben la quimioterapia en cáncer de cuello uterino no se les cae el cabello cuando es a base de platino, y esto es algo muy importante. Muchas pacientes tampoco les explicamos los efectos secundarios. Por lo general yo prefiero que lo expliquen los oncólogos médicos y los radioterapeutas. Cada paciente tiene un nivel de tolerancia distinto. Ahora en la actualidad con la radioterapia por intensidad modulada, los efectos disminuyen muchísimo, muchísimo los efectos secundarios en estas pacientes. Y siempre les digo a mis pacientes, hey, la radioterapia no es eterna. La radioterapia va a durar 6 semanas porque se da 5 días consecutivos, se descansan 2 días, un día a la semana recibes la quimioterapia, no se te va a caer el cabello, y en un mes y medio habrás culminado el 90% de tu tratamiento, porque posteriormente algo que no podemos evadir es el uso de la braquiterapia, que eso está indicado bien sea 2 implantes o 4 implantes, uno semanal, de acuerdo como lo indica el radioterapeuta, pero es ya la etapa final obligatoria del tratamiento, lo cual implica que entre un mes y medio y 2 meses el paciente ya haya cumplido un tratamiento completo, donde va a poder obtener un resultado óptimo si es tratado por un equipo multidisciplinario. Tengo que ponerme todo eso, doctor, la quimio, la radio, la braquia, no me puedo poner una sola cosa. Lamentablemente no, porque es un tratamiento que va en conjunto, por eso se llama concurrente, y posteriormente la braquiterapia, para poder curar la enfermedad en este momento que no se va a beneficiar de una cirugía. Así que ya vieron, de 6 a 8 semanas. Ustedes dirán, ay, doctor, usted lo hizo muy fácil porque usted no es el paciente, pero cuando el paciente va por la 5ª o 6ª semana y todo va bien y siente que ya la lesión ha disminuido más de un 80%, ya las lágrimas no son de tristeza, sino de felicidad, porque se dan cuenta que en un corto tiempo, con mínimos efectos secundarios, podemos resolver esta patología que muchísimas veces las redes sociales o la mala información generan mucho temor en nuestra sociedad. Voy a poder tener hijos si tengo cáncer de cuello uterino. Imagínense, las pacientes pueden quedar embarazadas teniendo cáncer de cuello uterino. Y muchísimas veces hacemos el diagnóstico de cáncer de cuello uterino porque la paciente está embarazada, acude al control del embarazo y se logra ver la lesión en la paciente en este momento. Sí van a poder tener hijos, pueden quedar embarazadas espontáneamente. No es la idea que tengan cáncer de cuello uterino y mantengan relaciones sexuales, pero sucede porque muchas veces el diagnóstico no está hecho en la mayoría de las veces, y también hoy existen técnicas diferentes para esa preservación de fertilidad,
se pueden sacar los ovarios del campo quirúrgico por laparoscopia para que no reciban radiación, se puede hacer preservación, criopreservación de óvulos. Aquí también es muy importante la parte de fertilidad y el equipo multidisciplinario, así que hoy día ya existen muchísimas alternativas para poder hacer esto. ¿Y cuánto tiempo de vida me queda, doctor? Esa es una pregunta típica. Y nosotros a veces como médicos nos cuesta decir muchas veces, no lo sé. Y a veces tenemos el paciente enfrente y hay tasas de curación en pacientes con cáncer de cuello uterino en etapa 2 y en etapa 3 superiores al 60%, entre el 60 y el 72% en 5 años. El hecho de que ustedes tengan un diagnóstico de cáncer de cuello uterino no significa que es una sentencia, no significa que es el fin de sus días, pero requiere de un tratamiento multidisciplinario, requiere de la aceptación de la enfermedad, requiere del apoyo familiar, requiere de un médico entrenado, de un equipo quirúrgico o un equipo de tratamiento médico que esté plenamente calificado y que tenga las condiciones y el entrenamiento suficiente para poder llevar la enfermedad. Así que no es cuánto tiempo de vida me queda, doctor. Yo creo que podríamos cambiar esa pregunta por por una frase y que nuestros pacientes, en vez de preguntarnos esto, nos digan, bueno, doctor, ya hoy empiezo una nueva vida y debo asumir la enfermedad y seguir hacia adelante porque sí tiene solución. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación. Si algo faltó, yo estaría encantado de contestarlo en la ronda de preguntas. Y bueno, los dejo con esta foto porque sí, de verdad que hemos disfrutado un montón de veces aquí con Eric, con Andreina y con Julio. Así que bueno, gracias a todos y quedo atento a las preguntas. Gracias a los dos, excelente presentación, muchas gracias. Ya vieron que les dije que estos eran unos maestros para explicar y para hacerlo de forma fácil. Tenemos un montón de preguntas, vamos a ver si logramos contestarlas, resolverles esas dudas en el tiempo que nos queda. Empecemos con lo de vacunas, vamos a tratar de resumirle en una pregunta. Pues dice, las vacunas se pueden administrar en hombres, me puedo poner la vacuna si ya tengo infección de virus de papiloma, me puedo poner la vacuna si tengo más de 45 años y ¿cuándo es recomendable poner la vacuna? No sé quién de los dos responde esta pregunta. Bueno, esta es fácil. Miren, actualmente, como les comentaba, las vacunas principalmente se recomiendan en los niños porque son los que van a tener una mejor respuesta y no han estado expuestos al virus. Pero ¿qué pasa si ya una persona tiene la infección por VPH? Se pueden poner las vacunas porque la intención es evitar reinfecciones con los genotipos que ya tienen. La vacuna, como les comenté, no va a tratar la infección, no va a tratar las lesiones, pero si ya estamos infectados, podemos evitar reinfecciones con los genotipos que tenemos. Y si además no han estado expuestos a los otros genotipos de la vacuna, pues ahí sí tienen como una mayor protección. En hombres... ¿Y si ya no, sí, en hombres? No, dime. No, y si ya tengo una vacuna, por ejemplo, Gardasil o Cervarix, ¿me beneficia ponerme una Gardasil 9? ¿O Sí, ya eso lo no? preguntan mucho. No hay ninguna indicación de que haya que hacer una dosis de refuerzo con la nonavalente porque tiene más genotipos. Pero si desean colocarse la nonavalente, pueden hacerlo. El tema es el costo, porque recuerden que son 3 dosis ya para mayores de 14 años y es necesario que se pongan las 3 dosis completas porque ponerse una sola, pues obviamente estaría quedando incompleta la inmunidad generada. En mayores de 26 años, en los hombres, la vacuna, la tetravalente, está indicada solo hasta los 26 años y la nonavalente sí se la pueden poner hasta los 45 años. ¿Qué pasa con los mayores de 45 años? No se ha descrito ningún efecto, no es que les va a hacer daño ni nada, sino que los estudios que se han evaluado llegan hasta ese límite de edad, hasta los 45 años. Pero si tú conversas con tu médico tratante y le planteas esa inquietud de que te quieres vacunar, pues obviamente sería una decisión personal. Que te vaya a beneficiar mucho más tener la vacuna a esta edad, pues ya el beneficio va disminuyendo con la edad y sería una cuestión de evaluar costo-beneficio, ¿ok? Pero siempre recuerden, los más beneficiados
en los niños de 9 a 14 años son 2 dosis independientemente de la vacuna y 3 dosis para mayores de 14 años. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que se pueda poner, ¿ok? Cualquiera de las 3 vacunas tienen muy buena eficacia en lo que es la prevención de lesiones benignas como las verrugas, y ya se ha demostrado su efectividad también en la prevención de cáncer de cuello uterino. Mira esta, Jorge. Dice, tengo 26 años y un NIC 1. Me recomiendan hacer una histerectomía para evitar que reaparezca una lesión NIC 1 o un cáncer. ¿Es esto correcto? O sea, a las personas con un NIC 1 se les debe hacer una histerectomía, más que todo de 26 años. No sé si tiene hijos o no tiene hijos, pero a veces aquí le hacen una histerectomía a alguien de 26 años sin hijos. O sea, ¿se debería de hacer? ¿Es correcto o no? No, Julio, definitivamente no. Y fíjate que nuestra realidad acá abajo, como decimos nosotros en Venezuela, no está tan lejos de la de ustedes, como tú me dices. También nos hacen esa pregunta con mucha frecuencia y vemos muchas pacientes que le ofrecen un tratamiento como una histerectomía por un NIC 1. Y no es el tratamiento. Las pacientes que tienen menos de 30 años y tienen una lesión por virus de papiloma humano de bajo grado, tienen un 80% de probabilidad de que esta lesión regrese sola, sin ningún tratamiento. Muchísimas veces esta lesión persistente o está instaurada porque la paciente tiene una disbiosis vaginal, que se ha visto últimamente que las disbiosis vaginales contribuyen a la persistencia de las lesiones preinvasoras o del virus del papiloma humano. Y la observación en estas pacientes hoy día es una opción, es la primera opción, es una alternativa. La Guía Internacional de Colposcopistas Americana indicó ya que en este tipo de pacientes, si esta lesión es persistente, desconozco si la paciente ya en otras oportunidades ha tenido citologías alteradas o algo similar, pero ya indican incluso una genotipificación para poder establecer el seguimiento o el abordaje de esta paciente de acuerdo al genotipo, pues como basado en el riesgo que pueda tener en un tiempo determinado. Y estas pacientes tranquilamente se pueden observar. Incluso hay muchísimas pacientes que tienen diagnóstico de un NIC 1, era una lesión focal, y tú haces una colposcopia a las 6 semanas y no hay ninguna lesión. Y repites la citología y no hay nada, y haces una genotipificación y te sale negativa. Creo que ofrecer una histerectomía en una paciente de esta edad, en un caso como ese, bueno, no de esa edad, puede tener 40 años y el mismo diagnóstico, y tampoco es la primera opción una histerectomía. Estaríamos sobretratando al paciente, ¿no? En este caso. No, solo voy a hacer una aclaración con respecto al idioma. Cuando el doctor Jorge dijo el 80% regresa sola, no quiere decir que vuelva el NIC, sino que se refería a regresión de que desaparecen solitas. O sea, ya no va, o sea, esa lesión sin hacer nada se va a desaparecer. Entonces, solo son cositas que a veces cambian, ¿verdad? Julio, yo quería nada más comentar antes de que continúe, porque hay tantas preguntas que no sé si nos va a dar tiempo de responderlas todas, pero creo que es algo muy importante. Primero que todo, excelentes presentaciones de nuestros exponentes. Muchísimas gracias, muy bien explicado, entendible para todos. Pero como pudieron darse cuenta, y todos insistieron en el manejo multidisciplinario, ¿verdad? Porque se necesita la opinión y se necesita el apoyo y los conocimientos de varios subespecialistas. Ustedes, la gran mayoría de mujeres, van a ir con su ginecólogo y está bien. Ustedes confían en ellos y todo. Simple y sencillamente, por favor, cuando ya tengan alguna duda o algún diagnóstico, simple y sencillamente busquen una segunda opinión, por favor. Y busquen la de los expertos, de los oncólogos, de centros especializados como los nuestros, no específicamente los nuestros, pero busquen una segunda opinión, ¿verdad? Porque definitivamente hay muchas de estas dudas que vamos a tener diferencias muy importantes con los ginecólogos, con sus ginecólogos generales. Entonces, yo creo que lo más importante es que ustedes resuelvan muchas de estas dudas, no solo con sus ginecólogos, sino también con oncólogos. Creo que ese es un mensaje muy importante. Los dejo con las demás cientos de preguntas que hay, pero tal vez lo más importante, porque no vamos a poder resolver todas las dudas, es busquen una segunda opinión con los expertos. Te dejo, Julio, perdón. Gracias, doctor. Otra pregunta. Si tengo infección por VPH, ¿quiere decir que voy a ser contagiosa toda la vida?
O sea, ¿voy a tener parejas y las voy a seguir infectando? ¿O eso ya no es cierto? No, 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 eso no es así. Fíjense que incluso muchas veces uno se puede enterar que tiene VPH después de que ha pasado mucho tiempo y has cambiado de pareja incluso. Y entonces queda la duda si fue esta pareja actual, si fue la anterior o si fue la anterior a esa. O sea, no estoy queriendo decir que tener múltiples parejas esté mal, sino que el virus tiene la capacidad de quedarse en latencia, quedarse como dormido. Y entonces pudimos habernos infectado con nuestra primera pareja y ese virus quedó controlado por nuestro sistema inmunitario. Y cambiamos de pareja, ya no tenemos esa primera, tuvimos otra, después tenemos una tercera y con esa tercera apareció una lesión. Y obviamente nuestro instinto es pensar en la pareja actual. Y ahí es cuando vienen los problemas de pareja, porque pensamos en cosas que, bueno, obviamente la mente es creativa, pero ¿qué pasa? No necesariamente tiene que ser nuestra pareja actual, porque como les digo, el virus puede quedar dormido en el tiempo. Y si estamos pasando por un momento de estrés muy grande, alguna inmunosupresión, el virus se reactiva y comienza a replicarse y comienza a causar daños celulares. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no, una vez que nos infectamos, no es que andamos regando el virus a diestra y siniestra, porque nuestro sistema inmunitario puede controlar la infección y mantener el virus en un estado basal, en un estado donde no hay replicación viral y por lo tanto no es contagioso y tampoco es capaz de causar daños en la célula. O sea que el virus, una pregunta común, cuando nos infectamos, ¿entra en la sangre y se va a todos los órganos? ¿O solo se queda ahí limitado? Esa es muy buena pregunta porque VPH no infecta la sangre, ¿ok? Es un virus que infecta el epitelio en el cual entra directamente, y como el epitelio en el cual entra directamente es la vagina, el cuello uterino, pues ahí es donde se mantiene la infección. Así que no hay infección en sangre, no es que se va a diseminar a todos los órganos, y tampoco hay pruebas de VPH en sangre, no podemos medir anticuerpos. Así que si alguna vez les ofrecen, no sé si en Guatemala pasa, que hacen supuestos diagnósticos de VPH en sangre, eso no existe. Aquí sí tenemos esos laboratorios creativos que ofrecen esas pruebas y realmente no se puede hacer porque VPH simplemente no está en sangre. Jorge, si tengo a alguien con infección por VPH y no tiene lesiones, ¿se cura haciendo una crioterapia o no? O sea, porque aquí dicen, bueno, tienes infección por VPH, en una PCR te tengo que hacer una crioterapia. ¿Realmente se cura el virus así o no es el tratamiento? Oye, Julio, voy a llegar a pensar que estás acá en Venezuela porque acá pasa lo O mismo. termopoblación. Es que acá pasa lo mismo. No, no, no. En algún momento la crioterapia tuvo un auge, fue una herramienta muy importante, siempre y cuando fuese utilizada por expertos, ¿no? Y de la manera adecuada. Incluso la Organización Mundial de la Salud en algún momento la planteó para el ver y tratar, para el famoso See and Treat, por allá en el 2014 o en el año 2015. Pero ahora con toda esta actualización y evidencia científica robusta que tenemos, que estas lesiones desaparecen solas en pacientes menores de 30 años o que una infección por el virus del papiloma humano diagnosticada, esos signos sugestivos en una citología pueden ser transitorios, que eso depende del riesgo de cada genotipo. Cada vez la crioterapia como tratamiento en lesiones preinvasoras de cuello uterino aisladas por VPH o en un NIC1 han ido desapareciendo, y muchísimo menos para un NIC2 o un NIC3, que hoy ya las guías internacionales hablan de que directamente vayamos a un procedimiento excisional y no ablativo. Así que yo creo que hoy deberíamos recuestionarnos el uso de una crioterapia en pacientes con lesiones preinvasoras de cuello uterino. De hecho, casi ninguna guía hoy lo recomienda en este tipo de casos. Hoy la recomendación en un NIC1 es la observación, a menos que sea persistente. Y cuando lo es, la genotipificación para establecer el riesgo según genotipo, e incluso recomiendan una remoción de la zona de transformación con un asa de LIP en algunas ocasiones. Ni siquiera van a un procedimiento ablativo cuando es persistente, un genotipo 16, un NIC1, el paciente tiene 24 meses ya con la lesión, ni siquiera ahí indican la crio.
Bueno, y a lo que me refería es que si no tienes lesión, si no tienes ningún NIC, y solo tienes infección por VPH y te hacen una crioterapia, bueno, no te, si a una paciente le hacen una crioterapia en el cervix, pues el VPH va a estar en la vagina, lo puedes tener en la boca, en la garganta, en el ano, y no te van a hacer crioterapia. En todos lados. Entonces, pues, ajá, en todos lados, pues no es parte del tratamiento, ¿no? Sí, ajá, perdón. Y perdón, Julio, para aclarar algo, es muy común que en este tamizaje o screening o pesquisa, cuando se hace una genotipificación, es muy común que el paciente pueda salir positivo para un genotipo y no tenga ningún tipo de lesión y nunca haya tenido una lesión en el tiempo y que esa genotipificación salga positiva y diga genotipo 31 y la paciente tenga una citología normal y no tenga ningún hallazgo colposcópico. Y esto es totalmente normal. Este tipo de pacientes tampoco recibe ningún tratamiento, tampoco recibe nada. Y eso es importante que el paciente también lo sepa y conozca que nosotros como médicos no tratamos el virus, tratamos las lesiones que genera el virus. Si no hay lesión, no podemos ofrecer ningún tratamiento, no debemos ofrecer ningún tratamiento. Y otra cosa importante, a ver, en este tipo de pacientes es que tampoco podemos ofrecerle un tratamiento de entrada a un paciente solo porque tenga una genotipificación positiva con un genotipo de alto riesgo sin haber evaluado otras condiciones. Eso es súper importante. Mucho menos tomar una biopsia, que pasa mucho en Venezuela también. El paciente tiene un genotipo 33, hacen una colposcopia, no ven lesiones y muchas veces preguntan, tomo una biopsia, hacen biopsia de 4 cuadrantes, si no hay lesiones, yo siempre le digo a mis residentes cuando les doy clase, ¿a qué le van a tomar la biopsia? O sea, convénzame en dónde van a tomar la biopsia y yo puede que les crea. Pero si no hay ninguna lesión, no existe el lugar donde tomar la biopsia y si no hay una lesión que se manifieste en ese momento, no es necesario. Pues. Y cuando pusiste en el mapa de cáncer de cervix, por ejemplo, parte de Latinoamérica, mucho cáncer de cervix, pero por ejemplo Chile, Estados Unidos, Europa, no hay tanto cáncer de cervix. ¿Eso quiere decir que estas mujeres tienen menos VPH? ¿O por qué ellas ahí hay menos cáncer de cervix y nosotros sí tenemos más cáncer de cervix? ¿Cuál es la razón? Bueno, y esa pregunta que responde la disparidad. Primero, las políticas del sistema de salud de cada país. Tú puedes tener en Europa, puedes tener una parte de Europa que tiene tasas de 10 por cada 100.000 habitantes y a 3 horas de ese lugar las tasas son de 40. Tenemos muchos países en Sudamérica y en Europa que tienen un sistema de pesquisa bien establecido, con un sistema de vacunación bien establecido y la población no se quiere vacunar o las políticas de salud no han llegado a la población objetivo. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Sí tenemos mucho VPH, pero creo que el amarillismo nos ha llevado a pensar y ha llevado a pensar a nuestras mujeres que toda paciente con VPH termina en cáncer de cuello uterino. Las tasas de países como nosotros muchas veces se deben a que no tenemos las políticas correctas de pesquisa o no tenemos una política estandarizada de prevención primaria o prevención secundaria de salud. Por ejemplo, en Venezuela no tenemos estandarizada todavía la vacuna. Apenas parece que después de junio es que vamos a tener la vacuna disponible en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y la vacuna existe desde el 2007, es más vieja que el Instagram. Ya hay países que tienen tasas de 8 por cada 100.000 habitantes como Australia, que tiene creo que 6, algo así, por cada 100.000 habitantes. Y por eso es que tenemos altas tasas de cáncer de cuello uterino, que no necesariamente tenga que ver con que las altas tasas están relacionadas con altas tasas de virus de papiloma humano, porque menos del 20% de pacientes con virus de papiloma humano termina teniendo cáncer de cuello uterino. El tema es la política de intervención que tenemos ante esta patología. Esto no lo entendí, tal vez Andreina me dice, tengo una PCR que dice P3, P4, P5, ¿son resultados de alto riesgo? No, yo tampoco entendí esos resultados. O sea, no sé cómo fue el reporte porque realmente la genotipificación reporta es directamente el número de VPH, 16, 18, 31, o si, por ejemplo, se realiza la captura de híbridos, reporta genotipos de alto riesgo o genotipos de bajo riesgo, pero ni idea que es P2, P3, no sé. Sí, probablemente es que le repitan la prueba, probablemente es una prueba dudosa,
Andreina es una máster, y ella además de interpretarlo, ella lo hace, entonces probablemente eso no existe, ¿verdad? Lo que pusieron ahí. ¿Qué otra pregunta tenemos por acá? Histerectomía, ya la preguntamos, 41 años. Bueno, si tengo una histerectomía, ¿puedo seguir? ¿Tengo riesgo de infectarme con virus de papiloma? Bueno, si la histerectomía fue por una causa benigna, por una causa no asociada al virus del papiloma humano, la vagina siempre también es otra parte que tiene afinidad a tener un contagio, pero por lo general, menos del 3% de estas pacientes terminan con un contagio para el virus del papiloma humano después de una histerectomía. Es muy raro, menos del 3% asociado a lesiones en vagina. Y en caso de que pueda suceder algo, pues sucedería en vulva, en lesiones asociadas a condilomas por genotipo 6 u 11. Son patologías un poco menos comunes. Por debajo del 5% están asociadas. Así que por esa parte, tranquila. Bueno, pues yo creo que contestamos la mayoría de las preguntas. No sé si tienen algún comentario final. No, gracias por la invitación, ya que estoy respondiendo a una pregunta. Sí, hemos contestado algunas en el chat. Pero no, gracias por la invitación. Estamos muy contentos y Julio, tú sabes que cuando necesites algo, ahí estaremos siempre. Sí, Gracias. estamos a la orden. Tenemos nuestra cuenta de Instagram si quieren seguirnos. Bueno, yo se los voy a dejar por acá porque ahí también hay mucha Sí, déjame información. la mejor hablada. ¿Cuál es tu cuenta de Instagram, Andreina? Síganla, No, porque hay mucha información de BPH ahí. no me estoy haciendo publicidad, pero me pueden seguir. Es @moleculandre. Y bueno, OncoHegel, por si tienen alguna duda que no se pudo responder directamente acá, pues obviamente estamos a la orden. No tengan miedo cuando reciban un diagnóstico de BPH porque vieron que son pocos los casos que realmente llegan a un cáncer de cuello uterino y que es necesario que pase mucho tiempo para que se desarrolle esta patología. Así que no tengan miedo, acudan al médico, que siempre van a encontrar a un buen profesional que los va a ayudar y les va a resolver su problema. Exacto. No se automediquen. No todo lo que dice Google es cierto. Busquen siempre una segunda opinión. Busquen siempre un médico calificado y que haya tenido el entrenamiento correcto para tratar este tipo de patologías. Pero nunca, nunca, nunca se dejen sentir afligidas o estigmatizadas por el diagnóstico, por un diagnóstico de virus de papiloma humano. Acuérdense, yo siempre le digo a mis pacientes, no se acostumbren a vivir ustedes con el virus, que el virus se acostumbre a vivir con ustedes. No todos los casos terminan en cáncer de cuello uterino y que siempre que tengan un médico como Julio a su lado, siempre les va a ir bien y van a obtener una orientación excelente. No crean todo lo que lean en Google, ni en Yahoo, ni en este tipo de redes sociales. Bueno, muchas gracias a los dos. Realmente también muchas gracias a las y los que se conectaron. El objetivo era darles información pues, de calidad científica, veraz, para que tomen la mejor decisión. Y realmente si tienen un diagnóstico de un virus de papiloma, pues consulten con los expertos. Y lo importante es esto que dijo Andreina también, no tengan miedo, y si ustedes salen con miedo de la consulta con el doctor, pues hay algo mal, entonces mejor busquen una opinión. Pues muchas gracias por conectarse, muchas gracias a los dos, se les quiere mucho, espero tenerlos aquí en Guatemala pronto, y gracias por su conocimiento. Feliz noche. Feliz noche, saludos. Feliz noche. Adiós. Chao. Buenas noches, gracias. Gracias.